Bendiciones, amados hermanos, siempre un placer estar aquí con ustedes en este curso de hermenéutica ahora. Esta es la segunda clase y vamos a estar aprendiendo en este día, al menos repasando las 5 reglas que existen en hermenéutica, de cómo entender las Sagradas Escrituras. La Biblia se puede interpretar sola. La Biblia tiene su propio caminito para entender lo que nuestro Dios nos quiso decir a nosotros, el por qué tenemos la Biblia, el por qué existen tantas falsas doctrinas usando el mismo volumen, o sea, la Biblia. Vamos a estar analizando al menos estas 5 reglas para después ya la próxima semana estar entrando a las figuras retóricas, estas figuras estas que nos van a ayudar a nosotros a seguir interpretando correctamente o acercarnos lo más que se pueda al primer sentido del texto en el cual fue escrito. Recuerden ustedes, la Biblia no fue escrita en español, la Biblia no fue escrita en inglés, la Biblia no fue escrita en el lenguaje en el cual nosotros hemos desarrollado nuestra existencia, en el lenguaje de cómo procesamos nuestras ideas, nuestros deseos. Entonces hay que recurrir a esas primeras 5 reglas y después a las figuras retóricas para ir entendiendo del por qué está escrita la Biblia de esa manera. Así que, por favor, acompáñeme. Yo voy a compartir con ustedes esta clase y tenemos aquí en nuestro PowerPoint la hermenéutica, cómo la vamos a ir entendiendo y cómo y por qué necesitamos nosotros estos, estos parámetros. ¿Por qué tenemos que seguir este curso? Okay, estaré hablando de la primera regla fundamental dentro de la hermenéutica para entender exclusivamente las escrituras. Para ello tenemos que dejar por base que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta solo. Siempre he dicho, desde que conocí un poco de hermenéutica, he dicho, la Biblia se predica sola. Yo no sé por qué tenemos que haber predicadores. Si todo creyente al abrir la escritura la podría entender, pero recuerde que tenemos cristianos muy nuevecitos en la iglesia. Tenemos personas que muy poco leen la Biblia, tenemos personas que no han buscado la manera de ir conociendo la escritura y esa es la razón por la cual el Señor llamó predicadores, apóstoles, maestros, profetas para ir fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Así que empecemos con esto. La primera regla fundamental es que la Biblia es su propio intérprete. Ella no requiere de defensas o argumentos a favor de lo que enseña. Hay veces que nosotros queremos defender la Biblia, queremos defenderla, no, es que esto y esto otro, pero cuando la persona lea la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia es su propio intérprete. No requiere que nosotros estemos escribiendo argumentos y decir, lo dijo por esto, esto y bla, bla, bla. Y voy a, no, 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 la Biblia solita se explica, ella misma se explica. Para eso vamos a ir viendo estos puntos de los cuales vamos a estar analizando. Primera regla, la Biblia es su propio intérprete, ¿ok? Su propio intérprete. Ahora, ¿por qué tenemos que llegar a este asunto donde nosotros debemos de conocer la hermenéutica, debemos de conocer lo que realmente quiere decir el Señor, lo que realmente quiso decir el apóstol, realmente qué quiso decir el profeta, en qué momento lo dijo? Por una sencilla razón, porque el primer mal intérprete de la Biblia fue Satanás. Si hay alguien que conoce la palabra de Dios, es nuestro enemigo. Por lo tanto, si el estudiante de la Biblia
no se toma el tiempo para aprender y para trazar, para seguir esa línea de lo que la palabra quiere decir, podemos fácilmente sucumbir al error sin darnos cuenta. Es de ahí de ahí las razones del por qué existen falsas doctrinas, porque se malinterpreta un verso de la palabra. Va a ser un viaje muy interesante. Vamos a estar creciendo juntos en este curso, en este trayecto, al ir viendo qué tan importante es saber la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dijo el enemigo? Si ustedes me permiten, voy a abrir mi Biblia para ir mirando esta parte. Y te voy a pedir que tú también me acompañes ahí con la Biblia. Yo voy a estar leyendo ahorita la Reina Valera. Y si en algún momento tengo que cambiar de versión, yo le estaré avisando. Pero vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Vamos a ver en el capítulo 3, este pasaje es muy conocido por ustedes. Eh, Génesis capítulo 3, cómo el enemigo interpreta lo que Dios dijo. Este pasaje, vea lo que dice, capítulo 3 de Génesis, del verso primero. Aquí entran las figuras retóricas. Eso lo vamos a estar viendo la próxima semana. Pero dice así en la escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primer verso de Génesis, capítulo 3. Vea con lo que empieza diciendo, la serpiente era astuta más que todos los animales y la serpiente se acerca con Eva, se acerca con la mujer y le hace esta pregunta, con que Dios ha dicho, o sea, ahí está hablando de la palabra de Dios. Dios ha dicho, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Vea, esto es lo que vamos a estudiar las próximas semanas. Esas figuras retóricas del por qué aquí dice la serpiente, pero no dice que Satanás, no dice que el diablo. ¿Ok? Entonces, es por eso que necesitamos nosotros conocer la escritura y vamos a ver cómo se interpreta la escritura. Entonces, aquí está hablando la serpiente. Vamos a verlo eso más adelante. Y que lo está tratando de interpretar la escritura, está tratando de interpretar lo que Dios dijo. Y lo dice de esta manera a la mujer. No comáis de todo árbol del huerto. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Recuerden que no existía Biblia, ¿verdad? Escrita tal y como nosotros la conocemos. Entonces, pero Dios estaba hablando, está interpretando lo que Dios dijo. La Biblia es lo que Dios nos dijo, lo que Dios ya nos dejó a través de los escritores para que nosotros conociéramos lo que Él está diciendo. Entonces, con que Dios ha dicho esto, vean lo que la mujer le contesta. La mujer respondió a la serpiente. Nuevamente hay una figura ahí que no se menciona el nombre de Satanás ni del diablo. Le está hablando acerca de la serpiente. Dios respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué dice la Reina Valera? Reina Valera, nuestra escritura dice que Eva empieza a platicar con la serpiente y le dice lo que ella sabe, lo que ella escuchó. Porque la serpiente lo único que le pregunta, oye, es que no puedes comer de ese árbol. Vea, pero Eva
interpreta nuevamente lo que Dios le dijo. Y ella ya está diciéndole, no solamente podemos comer, sino que no debemos ni tocarlo. ¿Ve? Y luego usted puede darse cuenta, porque el enemigo, la serpiente le dice, no comáis de todo árbol del huerto. Vea cómo interpretó, de todo árbol del huerto. Y Eva interpreta correctamente lo que Dios le dijo. No se trata de todo árbol, sino del árbol que está en medio. No solamente no lo vas a comer, sino que tampoco lo vas a palpar, lo vas a tocar. ¿Te das cuenta? Ahí está dos seres interpretando lo que Dios dijo. Uno malinterpretó de todo árbol, pero Eva corrige y Eva le dice, no se trata de todo, sino del árbol que está en medio. Y no solamente comerlo, sino ni tocarlo. ¿Ve lo que ella le está diciendo? No solamente comerlo, ni tocarlo para que no mueras. Allí Eva está interpretando también la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho, lo que Dios les había hablado. ¿Okay? Estamos dejando la base de la primera regla. La Biblia se interpreta sola, pero ¿por qué es necesario entender cómo vamos a trazar la palabra? Ya podemos ver, ya en el libro de Génesis, en los primeros dos versículos del capítulo 3, ya estamos viendo dos intérpretes. Vamos a seguir, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Otra interpretación, no vas a morir. O sea, le está diciendo la serpiente a Eva, estás malinterpretando lo que Dios te dijo, no vas a morir. Vayamos, sino que sabe Dios, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le da la interpretación nuevamente y vea el verso 6, porque estamos haciendo un análisis pequeño aquí de lo que está abuelo de pájaro, está superficial de los primeros dos intérpretes de lo que Dios está diciendo. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Hasta ahí lo vamos a dejar. Solamente estamos dejando una base de cómo el enemigo ya está interpretando la escritura, y Eva interpretó también la palabra, pero Eva terminó haciéndole caso a la mala interpretación de lo que Dios dijo. Quiero que tome esta base. Por eso muchas falsas doctrinas tienen cantidades inmensas de personas que siguen esa interpretación o esa mala interpretación y caen en el error. Y muchos de ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta porque alguien les explicó las escrituras mal y ellos por fe o por querer entender aquello sucumben en el error. Esto fue lo que pasó con Eva y obvio después con Adán.
Vayamos al otro pasaje que tenemos ahí. Yo voy a buscarlo en la Biblia también. Abra su Biblia allí en Mateo, Mateo capítulo 4. Decimos hoy en día, en nuestro tiempo, ya no decimos abra su Biblia, sino prenda su Biblia, porque ahora hay que prender el teléfono, hay que prender la tableta, hay que prender la computadora. Así que en Mateo capítulo 4, ya sea que lo abrió o que lo prendió. ¿Okay? Ahí estamos. Vamos a ver nuevamente cómo el enemigo empieza a malinterpretar. ¿Estamos ahí? Aquí no se trata de la serpiente, aquí no habla de la serpiente. Eso lo vamos a hablar después. Pero vea, entonces Jesús, es Mateo capítulo 4, verso primero. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ve ahí lo que dice, por el diablo. Ahí no habla de una serpiente, ahí habla del diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, vea lo que dice, el tentador. O sea, Satanás, el que tienta, el diablo. ¿Ve? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerde que Jesús tiene hambre y el enemigo le dice, pues que estas piedras se conviertan en pan, no hay ningún problema. Entonces Jesús le contesta, pero Jesús está interpretando la palabra de Dios. Vea lo que le dice. Él respondió y dijo, escrito está, ¿ok? En la escritura, lo que Dios dijo. Ahora Jesús está interpretando lo que él sabía. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Entonces, Jesús interpreta ya la palabra. El enemigo lo tienta, pero Jesús interpreta la palabra. Vamos a ver qué dice el verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo y vea lo que está diciendo el diablo. Está ahora tratando de interpretar, está haciendo hermenéutica, pues. Y ahora le dice, porque escrito está. ¿Se acuerda? La primera tentación, el diablo nomás le dijo, oh, que las piedras se conviertan en el pan. Jesús le habla con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, para la segunda tentación, el diablo ahora viene con Biblia, viene con la escritura, pues. Y le dice, porque escrito está. ¿Ve? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Eh? La primera tentación, observa bien esto, la primera tentación el diablo no mencionó la Biblia, solamente dijo, tienes hambre, pues que las piedras se conviertan en pan. Jesús le dice, escrito está, intérprete, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, en la segunda tentación, él dijo, quiero pensar que el diablo dijo, conquistando la Biblia, conquistando la palabra de Dios. Bueno, escrito está, le dice en la segunda tentación. Tírate, Dios va a mandar ángeles. Le está interpretando la Biblia. Jesús le dijo, otra vez interpretando, escrito está. Vea lo que dice Reina Valera, escrito está también. Diríamos ahí, ¿verdad?
Toñoñoñoin. O sea, ¿quieres hablar Biblia? Hablemos Biblia, le dice Jesús. ¿Quieres hablar de la palabra? Hablemos de la palabra. Órale, pues, vamos a hablar. Esas son las armas que vamos a usar. Vamos a interpretar Biblia. Escrito está también. Ese también, hermanos, es un martillazo. Como dirían en esas palabras de boxísticas, en asunto del box, ¿verdad? Ese es un gancho al hígado. Lo noqueó. Escrito está también. ¿Eh? Ahora él le interpreta. No tentarás al Señor tu Dios. Están interpretando. ¿Se acuerda la primera vez que vimos la serpiente interpretando la palabra y luego Eva interpretando la palabra? Ahora vemos a Satanás o al diablo interpretando la palabra y Jesús interpretando la palabra. Vamos a ver el verso 8. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Me fascina la escritura. Cómo ilumina nuestras mentes, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra esperanza. ¿Eh? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí te va, otro golpe, este fue para noquearlo. Si nos subimos al ring de cómo ellos están peleando, discutiendo, ahora Jesús lo está noqueando, le está diciendo, escrito está, al Señor adorarás. Al menos Jesús usó 3 veces la palabra. 3 veces el enemigo, el diablo, como dice los primeros capítulos, primeros versos del capítulo 4, dice, se acercó el diablo, ya después dice Satanás, el diablo Satanás, que es el mismo ser. Jesús usa 3 veces la Biblia en esas 3 tentaciones. El diablo la usa 2 veces, de acuerdo a la escritura de Mateo. Entonces, el diablo es vencido por la palabra. Usted quiere vencer al diablo, use la palabra. Usted quiere ser más que vencedor, use la palabra. Y Jesús le dijo en esta última ocasión, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo, el verso 11, el diablo entonces le dejó. El diablo entonces le dejó. ¿Ve? ¿Está viendo usted cómo la Biblia se está interpretando sola? O sea, el diablo quiso malinterpretar la Biblia y Jesús le pone un alto ahí. ¡Pum! Espérate, diablito, espérate, Satanás, no te equivoques. No te equivoques. Y el diablo fue vencido por la palabra. En el primer caso de Génesis, la mujer fracasó. La mujer no pudo vencer esa tentación. Pero aquí te va, ¿ok? Vamos a interpretar un poquito la escritura aquí. La serpiente, que es Satanás, vino y tentó a la mujer para que comiera de la fruta. Y la mujer comió de la fruta. Una vez que tienen el encuentro con Dios, cuando Adán y Eva se escondieron y cuando ellos salieron y confesaron su pecado y dijeron, me escondí porque me vi que estaba desnudo, tuve miedo, tuve vergüenza.
Dios le da una respuesta a estos dos seres y le dice a la mujer, de tu vientre nacerá. O sea, hablando del vientre de la mujer. Dice, la serpiente hoy te mordió el calcañar, el tobillo, el talón, la parte baja de las extremidades inferiores. Pero tú, hablando de la mujer, le aplastarás la cabeza. O sea, el primer round lo ganó la serpiente. Pero el segundo round dice, le aplastarás por tu simiente, aplastarás la cabeza. Y vea después a través de una mujer, de María, nace Jesús. Y es Jesús quien le aplasta la cabeza a la serpiente. Porque Jesús le interpreta la palabra. Quiero llevarte un poquito más allá. Esto es para hacer hermenéutica, para hacer un estudio profundo, que ya sería, ya después de hermenéutica se usa otra palabra, es hacer exégesis. Exégesis es para llegar al primer sentido del texto, buscando el momento cultural, el momento en que se escribe la palabra. Entonces, hay que ver en qué momento en el libro de Génesis aparece la serpiente atacando al ser humano. Pero cuando tú llegas al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, te vas a dar cuenta que allí Juan, el escritor de Apocalipsis, dice esto: la serpiente antigua. O sea, está hablando de lo que habló el libro de Génesis. La serpiente antigua, la cual ahora es como un dragón. O sea, ¿en qué momento, en qué etapa la serpiente se convierte en dragón? La serpiente antigua se convierte en dragón. Por eso es que vamos a estudiar las figuras retóricas para poder entender bien la escritura. Pero no te preocupes, el dragón fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si quieres que te lo vea en un asunto escatológico, la serpiente antigua o el dragón será vencida por Jesucristo. Le aplastará la cabeza, se acabará. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos solamente un poco de lo que es la primera regla, para ir entendiendo la primera regla. Esto es lo que dice: se deben tomar las palabras en su sentido usual y figurado. Son dos cosas, usual y figurado. Se deben tomar las palabras en su sentido usual y figurado. Primero, usted sabe la primera regla, la Biblia se interpreta sola. ¿Cómo se interpreta? Usándola en el sentido figurado o literal o usual. Vamos a ir viendo esto más adelante cuando estemos interpretando textos. Tenemos aquí un dibujo, dice: el novio le trae un regalo a la novia y le dice: espero que te guste. Me costó un ojo de la cara. Usted ya sabe, hay que interpretarlo con las palabras en su sentido usual, en nuestro sentido usual, en nuestra cultura. Cuando decimos me costó un ojo de cara, quiere decir que fue un alto precio. No quiere decir que la persona se sacó el ojo y con eso llegó y pagó en la tienda y le envolvieron el regalo para que... No, no, usted sabe eso. Esto no se puede usar en el sentido literal. Es algo figurado. Me costó un ojo de cara. Así es como se debe de interpretar la Biblia. No interpretarse literalmente, sino que hay que tomar las palabras en su sentido usual y figurado. La Biblia se va a interpretar sola, lo vamos a ir analizando, lo vamos a estar viendo. Vamos a ver dicho de esta manera, es decir, un lenguaje fácil de entender de acuerdo a la época en que fue escrito.
aquí se aplican los hebraísmos. Esto está diciendo porque usted sabe que nosotros recibimos la Biblia originalmente escrita en hebreo, pero también en griego. Entonces, pero es principalmente por el pueblo judío, por el pueblo hebreo, por el pueblo de la tierra de Israel. Entonces, aquí hay que entender que ellos están escribiendo la Biblia con hebraísmos. O sea, diríamos hoy en nuestro tiempo, es que esta carta la escribió un colombiano y tiene sentido en sus palabras de acuerdo a la cultura de los colombianos. O esta carta fue escrita por los cubanos y esta carta que se escribió tiene el sentido original de los cubanos, su lenguaje, su forma de interpretar las cosas, su forma de hablar las cosas. O esta carta fue escrita por mexicanos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que ahí la forma en que lo escriben es totalmente diferente a un colombiano, a un venezolano, a un cubano, aunque todos hablemos el español. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra época, tenemos nuestra cultura. Entonces la Biblia está llena de hebraísmos, que lo vamos a ir explicando, lo vamos a entender, porque ese es el propósito de este curso. Yo les digo, si es bien interesante conocer la Biblia, es bien interesante, porque uno va descubriendo esas joyas preciosas en la literatura que uno dice, wow, y cómo la Biblia trascendió el tiempo, cómo la Biblia sobrepasó cualquier época, todo tipo de cultura, y ha llegado hasta nosotros para que nos sea revelada la verdad, la vida. Así que vamos a ver qué términos usaron los judíos, porque son los que escribieron la palabra. Hay uno que otro ahí que usted ya sabe que son de la cultura helenista, como un Lucas, ¿eh? Que tenía mucho conocimiento de los griegos, de la cultura griega. Entonces, pero la mayor parte fueron judíos, hebreos, como usted le quiera llamar, o israelitas de la tierra de Israel. Vamos a ir viendo con esto. ¿Qué dice Génesis? Ese es un hebraísmo, porque se escribió en el tiempo de por allá, que dicen que Moisés escribió el libro de Génesis según la tradición oral del pueblo de Israel. Entonces, si eh, Moisés escribió el libro de Génesis, entonces él nos está diciendo en el capítulo 6, verso 12, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, en Génesis 6, 12. Entonces, vamos a ver en ese sentido, en aquella época, en esa cultura, vamos a verlo, tomando las palabras carne, eso es lo que vamos a tomar, la palabra carne, carne y camino. Acá la tenemos, carne y camino. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, tomando las palabras carne y camino en un sentido literal, el texto pierde significado por completo. Toda carne había corrompido su camino. Carne, entendemos por carne, hay carne de aves, carne de peces, carne del ser humano. Entonces, su camino. Entonces, hay que entenderlo en en esa época, en ese contexto en el cual se está escribiendo. Entonces, pasemos realmente lo que nos quiere decir al sura. Esta es la parte interesante que vamos a estar viendo, que me emociono al ir descubriendo parte de cantidad inmensa de figuras retóricas. Al usar la figura retórica, ¿qué es lo que quiere? Esto no te preocupes, lo vamos a volver a tratar. Aquí solamente recuerda, estamos a vuelo de pájaro. Estamos hablando de reglas ahorita. Entonces aquí vamos a ver que una figura retórica que se llama sinécdoque,
sinécdoque. No te preocupes ahorita, ya vamos a dedicar tiempo. Sinécdoque es una figura retórica la cual nos dice que en un escrito se pone la parte por el todo o el todo por la parte. Esa es una figura sinécdoque. Se pone la parte por el todo o el todo por la parte. Es decir, carne, déjame te cambio de color para que sea más visual lo que estás aprendiendo. Es decir, carne en sentido de persona. Y aquí vamos a ver esto, carne en sentido de persona. Entonces aquí se está poniendo la parte por el todo o el todo por la parte. Vamos a verlo. Aquí se está poniendo la carne que es parte del todo. La carne es parte de la persona. ¿Ok? Eso se llama sinécdoque. O sea, aquí se está poniendo la parte, la carne de persona, no de animal. No está hablando de carne de animal. No está hablando de carne de peces, de aves. Está hablando de persona. Entonces, es decir, en sentido de persona. ¿Por qué? Vea esto. Vamos a ver la otra parte que nos presenta aquí. Dice el camino en sentido de costumbres de vivir o proceder. ¿Okay? Camino nos va a llevar a costumbres. Vamos a irlo viendo. Cuando vemos nosotros este texto en el sentido de la figura retórica llamada sinécdoque, poner la parte por el todo o el todo por la parte, nos vamos a dar cuenta que carne habla de personas y camino nos está hablando de la costumbre, del modo de vivir, de proceder. Esto, cuando vemos esto, lo vamos a tener que interpretar de una manera ya objetiva, ya, ¡prum! Ya. Hay que entenderlo entonces que dice el autor de Génesis, toda persona había corrompido su modo de vivir. ¿Se da cuenta? Estamos tomando el hebraísmo, interpretándolo a través de una figura retórica llamada sinécdoque, y nos vamos a dar cuenta que el texto ya, a nuestro entender, ya quiere decir que toda persona se había corrompido en su forma de vivir. ¿Ve? Aquí ya no se puede referir, ay, es que las aves dañaron, las aves se corrompieron, los búfalos se corrompieron, los mamíferos se corrompieron, es que los peces, no, no, no. Entonces ya nosotros estamos interpretando la escritura con una figura retórica. Entonces ya no estamos tomando literalmente lo que está diciendo, sino que estamos usando una figura llamada sinécdoque, donde se pone la parte por el todo o el todo por la parte. Lo vamos a explicar en su momento porque vamos a dedicar un buen tiempo para usar varios textos para entender lo que son las figuras retóricas. En este caso, toda persona se había corrompido en su forma de vivir. ¿Quedó claro? Ya sabe, si hay alguna pregunta, por favor, ya sabe cómo contactarme, porque hay que mirar cómo vamos a ir entendiendo esta parte. La segunda regla tiene que ver, ya lo vimos que no hay que interpretar todo literalmente, hay que saber usar la época, hay que ver si es algo en figura o figurativo. Ahora la segunda regla vamos a tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase.
tomar las frases o las palabras en el sentido que indican el conjunto de palabras que rodean la frase. Aquí tenemos un texto, pero nomás nos dice ahí, Cristo vino a sanar tu corazón. Cristo vino a sanar tu corazón. Y si abrimos la Biblia, me acompaña usted abriendo su Biblia o prendiendo su Biblia y vamos a ver qué es lo que nos dice Isaías en el capítulo 61. Vamos a ver si la persona que hizo esta imagen está usando correctamente el texto o está interpretando bien el texto. Permítame, con permiso. Salud para mis amados hermanos. Ya tenemos una promesa de juntarnos y irnos a tomar una taza de café juntos. Así que oro a Dios para que se llegue ese momento. Ahí me lo quiero tomar. Usted sabe de quién estoy hablando. Quiero irme a tomar el café con usted, mi hermano, y glorificar a Dios juntos. Estoy soñando con ese momento. Perdón, perdón por haber hecho este paréntesis. Eh, Estoy solo aquí en casa grabando esta clase, así que adelante, mi hermano. Vamos a ver ya. Listo. Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y ahí sigue hablando. Recuerda, el Señor está diciendo. Y cuando vemos esta frase, estas palabras, en el conjunto de todas las palabras, sabemos que se refiere a Jesús. Esta es una profecía que está hablando Isaías y que él vino a sanar los corazones. Así que el que hizo este dibujo, el que pintó esta imagen o el que hizo ahí con su trabajo añadiendo letras en la computadora, poniendo imágenes, lo hizo muy bien. Interpretó lo que dice Isaías. Cristo vino a sanar tu corazón. Esto es tomar la frase o las palabras en todo el conjunto. Vayamos avanzando. Cuando Pablo usa la palabra fe en Gálatas capítulo 1, verso 23, vea lo que dice, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquí hay que mirar esta palabra, fe, para poder interpretar este texto. Hay que tomar la palabra fe. A usted para esta altura de este día ya se está dando cuenta que de los textos se escogen palabras precisas. Recuerde, escogimos del otro texto que escogimos carne, camino. Entonces aquí en este texto vamos a escoger una palabra, fe. En el conjunto de palabras de esta frase, vemos claramente que la palabra fe aquí se refiere a la doctrina del evangelio. Porque recuerde que Pablo perseguía a los que predicaban ahora un nuevo, una nueva enseñanza, un evangelio que ellos no conocían. Entonces, ahí ya la gente decía, aquel, hablando de Pablo, que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe. ¿Qué es lo que quiere decir? Ahora está predicando esa doctrina del evangelio, lo que
Lo que ellos predicaban y Pablo los perseguía, ahora él se convirtió a ellos, pero usa la palabra fe. Segunda regla, segunda regla, repito, tomar las frases, permítame cambiar de color para recalcar, tomar las frases o las palabras en el sentido que indique el conjunto de palabras que rodean la frase. Préndaselo porque vamos a hacer un cuestionario y vamos a estar preguntando acerca de las reglas de la hermenéutica. Así que ya tenemos la frase, la palabra que rodea a todo. ¿Qué es esto? La doctrina del evangelio. La tercera regla, son 5 reglas que vamos a ver. La tercera regla tiene que ver con tomar las palabras en su contexto, palabras en su contexto. Esto es bien importante, tomar las palabras en su contexto. Es decir, considerar los versículos anteriores y posteriores. Se le llama aquí, algunos le llaman antetexto y contexto. Aquí, antetexto, anteriores, antetexto. Y aquí, posttexto. Es decir, considerar los versículos anteriores y posteriores para lograr una correcta interpretación de cualquier pasaje escritural, por muy oscuro que éste parezca. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a interpretar de acuerdo a lo que dice el contexto. Tenemos una gráfica ahí muy buena. Está un pescadito, el pescadito verde está hablando con su mamá y luego le dice, mamá o ma, ¿qué significa el dicho? El que no corre, vuela. ¿Qué significa el dicho? El que no corre, vuela. ¿Qué significa? Hay que ver el contexto, pues. Y como ellos no tienen antetexto ni contexto, porque los peces viven debajo de la superficie que nosotros conocemos, la pescadita le dice, no sé, nunca lo entendí, porque toda la vida los peces nadan, pero no corren y tampoco vuelan, nadan. Entonces, en su contexto, hay que entender esto. En la tercera regla de la hermenéutica, hay que ver este punto, que para poder entender ese contexto, o sea, para poder entender, debo decir, corrijo, para poder entender las palabras, hay que conocer el contexto. Si ese pez se saliera del agua y empezara a, a observar el mundo que tú y yo conocemos fuera del agua, no pierdas este punto. Él podría entender lo que hay más allá de estar debajo del agua. Por eso esta imagen batallé un poco para encontrar algo que pudiera explicar este punto. Cuando vi, me fascinó cuando encontré esta imagen. ¿Qué quiere decir? El que no corre vuela. No lo entiende. Si tú y yo no nos salimos de nuestro contexto, de nuestra forma de vivir, de nuestra cultura, amados hermanos, y nos sumergimos o salimos afuera del agua y empezamos a ver
en qué idioma fue escrita la Biblia, en qué parte de la cultura fue escrita la Biblia. Es entonces cuando nosotros vamos a entender por qué lo dijo. ¿Qué quiso decir David? ¿Qué quiso decir David? ¿Cuál fue la intención de David de decir, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo? ¿Qué quiso decir David? Lloré tanto. Bueno, lo usa en la Biblia, dice, fue tanto mi llanto que mi almohada se inundó. ¿Qué quiso decir el autor de los Jueces cuando Jueces? No es el autor de los Jueces, es el autor del Pentateuco, cuando vienen los espías. Estaba confundiendo el pasaje de los Jueces, ahorita estoy tratando de recordar, cuando le dicen, éramos nosotros, aquellos de los 12 espías, recuerdan que 10 espías llegaron con una información errada para su pueblo. Y ellos dijeron, esos 10 que no querían ir a pelear, que tenían miedo de ir a la conquista, dijeron, éramos nosotros como chapulines y ellos eran gigantes. Dice, ¿qué quisieron decir? Pues ya ahorita tal vez usted ya lo entiende porque ya hay muchos predicadores o ha leído la Biblia de lo que quiere decir ya eso, pero usó ahí figuras retóricas, la langosta. Luego, ¿qué dice Josué? Aquí sí, él dijo Josué, dice, nosotros no lo comeremos con pan. ¿Ve cómo están usando figuras? Entonces hay que entender el contexto. Entonces, no vamos a decir, oye, espérate, quiere decir que los hebreos eran caníbales. Dice que se los van a comer. O sea, allí hay que ver. Entonces, la tercera regla me dice a mí, hay que entender las palabras en su contexto. Por eso es bien importante que al estar estudiando la Biblia, nosotros conozcamos las reglas de la hermenéutica, cómo interpretarla. Hay que usar el antetexto y el contexto. Pobrecita la pescadita, porque nunca entendió y que no nos vayamos de este mundo sin tratar de entender lo que Dios nos quiso decir a nosotros y poder decir, nunca lo entendí, sino podamos entender la palabra del Señor. Gracias a Dios por esos recursos. Tenemos aquí, hay que ver el contexto. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vea estos puntos, tiene vida eterna. Y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Recuerda, hay que tomar palabras precisas. Aquí vamos a tomar ¿qué? Carne y vamos a tomar sangre para poder entender esto. Pero vamos a ver el contexto. ¿Okay? Vamos a entender el contexto. Antes de leer las letras negritas, tenemos que ver este punto. Jesucristo no está haciendo una aberración doctrinal. Lo explico. Jesús no está malinterpretando lo que nosotros conocemos como la Tanakh o el Antiguo Testamento. La Tanakh es el nombre que se le da a la Biblia hebrea. Jesús no está malinterpretando el Antiguo Testamento, porque recuerda que las leyes levíticas, o sea, en el libro de Levítico, donde están las leyes que Dios le dio a Moisés para que Moisés la transmitiera al pueblo, ya ahí se prohíbe comer sangre.
Jesús no está yendo en contra de eso. Jesús no está diciendo, a ver, hagan una fila, agarren un cuchillo, me van a cortar la vena y cada quien va a llegar con su vasito y va a empezar a agarrar mi sangre y la van a tomar, porque aquí dice, bebe mi sangre, esta parte, bebe mi sangre. Y luego acá Jesús recalca y dice, mi sangre es verdadera bebida. Entonces él no está diciendo, hagan una fila, que alguien me corte o yo me voy a cortar y ustedes traen su vasito, su copita, van a sacar, agarrar una gota de mi sangre y se la van a beber. No es eso lo que Jesús, no, aquí no se puede interpretar literalmente. Ya lo vamos a ver en las figuras retóricas. Entonces Jesús no está yendo en contra de lo que dice las leyes levíticas. ¿Okay? No está en contra de lo que dice la Tanakh. Porque otro de los puntos que vamos a ver es que la Biblia no se contradice en ningún momento. Ya lo vamos a ver en la última clase de este curso, de esos textos mal interpretados y de aquellas dudas que existen o que usa la gente para decir la Biblia se contradice. La Biblia jamás se contradice. Los que dicen que se contradice es porque no han sabido interpretar, no han sabido usar estas 5 reglas. 5, no han sabido usarlas. Por eso existen las dudas, las malas interpretaciones. Vamos, ahora sí, lo que dicen las letras negritas. Comer la sangre, perdón, comer la carne y beber la sangre equivale a apropiarse, vea, por la fe, que hablamos en el otro texto, la fe es el conjunto de doctrina. En este caso va a ser la doctrina del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, todo lo que lleva ese acto salvífico que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces él está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué está diciendo? El que acepta todo este conjunto de doctrina de lo que pasó en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Que si Jesús no era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vaya, me estoy dando a entender, creo. Tenemos que entender esa base doctrinal, que nosotros somos salvos gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y que fue ese sacrificio en la cruz del Calvario donde Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente. Ahí ya está usted juntando todo. Las primeras 3 reglas ya la vamos juntando y ya vamos entendiendo. Oh, ahora entiendo lo que Dios le dijo a Eva. ¿Ve? Allí va juntando todos estos textos, lo va llevando ahí. Entonces usted sabe que la vida eterna del creyente es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tome nota bien de esto, que no se le olvide. Amén. Pasamos a, creo que ya es la 4ª regla. Amén. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Me gustó este paisaje ideal, pero vea usted que hay un caminito en la parte inferior de la foto en medio de la oscuridad, porque la 4ª regla nos va a ayudar a tomar en consideración el propósito del libro o el pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Sí, porque hay muchas cosas oscuras. Por ejemplo, no lo voy a explicar aquí, ya lo vamos a tratar más adelante, todos estos puntos, pero voy a hablarles de un pasaje oscuro. Pablo tuvo muchos compañeros en el ministerio. El más conocido es Timoteo, otro de los bien conocidos para ustedes que
que ya estudiaron la historia de la iglesia, recuerdan que Pablo tenía como compañero a Lucas. Según el libro de Hechos, Lucas acompañó a Pablo en muchos viajes. Por eso va a encontrar la palabra nosotros. Ah, el escritor del libro, Lucas, dice nosotros íbamos, fuimos, nos preparamos. Tuvo muchos compañeros. Bueno, Lucas, Timoteo, Tito. Luego tenemos a otros compañeros, uno que le dolió mucho el corazón a Pablo porque no logró formarlo como a perdón, como a Tito o a Timoteo. Se llama Demas. Y en una de las cartas Pablo le dice a la iglesia, porque Demas me ha abandonado amando este mundo. Vea cuánto dolor tenía Pablo, que dijo, me abandonó, se fue de los caminos del Señor, abandonó la fe, abandonó la doctrina del evangelio. Pero vea que dice, me abandonó, me dejó solo, amando este mundo. O sea, él abandonó la iglesia, abandonó el cuerpo de Cristo, tenía mucho dolor. Pero del pasaje oscuro que te quiero hablar, diciéndote que Pablo tenía muchos compañeros, había otro compañero, ya te mencioné a Timoteo, a Lucas, a Tito, a Demas, pero hay otro compañero que se llama Alejandro. Y allí en Alejandro hay un pasaje oscuro, porque dice Pablo, al cual, hablando de Alejandro, dice, el cual ya lo entregué en manos de Satanás. Ese es un pasaje oscuro. Entonces viene usted y me pregunta, ¿cómo puede ser que un cristiano esté entregando a un alma en manos de Satanás? En otras palabras, ¿cómo es que lo está condenando? Van a surgir muchas preguntas teológicas, porque usted y yo somos seres pensantes. Usted y yo debemos de leer la Biblia con propósito, no a ciegas. Debemos de leerla para entenderla. Entonces, en este pasaje oscuro, ¿cómo es que Pablo está entregando a Alejandro en manos de Satanás? Hay muchas preguntas teológicas de destino, de salvación, de propósito, de ministerio. Me quedo sin aire. Esos textos oscuros, para eso existe la cuarta regla, que hay que tomar en consideración el propósito del libro. Si no se encuentra en el propósito del libro, entonces hay que ver el pasaje. ¿Por qué Pablo lo dijo? Y te acuerdas que hablamos también del hebraísmo, del pensamiento cultural, de la forma en que ellos escriben, redactan, cómo ellos se expresan. Entonces ahí yo lo voy a dejar con ese pasaje oscuro. No se lo voy a explicar. No me estés diciendo feo. No me estés diciendo, caramba, pastor, yo quería. No me veas así. Por eso es este curso, porque vamos a aprender juntos. Pero aquí hay un pasaje oscuro. Y hay muchos pasajes oscuros. Es que vamos a ver ese caminito, mire. ¿Sabe por qué me fascina esa foto? Yo paso tiempo para hacer este PowerPoint, porque tenía que buscar, mi mente tenía que ser creativa, estar pensando, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo traer algo visual? Y aquí lo traigo. Quiero usar lo más que se pueda la pedagogía en este punto. Es decir, que quiero ser efectivo, que tu mente, mi mente pueda retener esta información. En esta oscuridad, en este pasaje oscuro, es esto lo que me fascina. Mira, aquí, déjame tomo otro color para ver.
¿Cómo? Esto es lo que me fascina, mira. Esto es lo que estoy remarcando aquí. Esa, porque es la línea que me dice en medio de la oscuridad por dónde me debo de mantener sin pasarme al otro carril o sin salirme del camino en medio de la oscuridad. Ya te interpreté la imagen. Es, hay que seguir la línea, hay que entender ese pasaje en que ocurren las palabras. ¿Por qué Pablo usó esa expresión oscura? Lo entregué en manos de Satanás. Tiempo de aprender, tiempo de no quedarse con los brazos cruzados, tiempo de conocer la palabra del Señor, tiempo de saber interpretar la palabra del Señor, tiempo de bendecir a otros, tú como maestro, como educador, como predicador, como conferencista, con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con los hombres, donde Dios te ha puesto, es tiempo de bendecir y lo vas a bendecir con un buen entendimiento de la palabra para que la puedas interpretar, la puedas predicar, la puedas decir. Tú fuiste puesto en la iglesia para dar palabra de esperanza, de aliento, de ánimo, de fortaleza, para bendecir a otros. Y vamos a entender la escritura, mi amado hermano, con estas 5 reglas. Paso, creo, a la 5ª regla, creo yo. Déjame veo. No, me quedo en la 4ª. Me quedo en la 4ª. Todavía no me aprendo bien el PowerPoint, así que mil disculpas. Pero vamos a ver. Esta regla no es más que la ampliación de las anteriores en caso de no ofrecer suficiente luz. ¿Me explico? Si la primera, segunda, tercera regla tú dices, no encuentro cómo explicarlo, entonces te vas ahora a todo lo que dice el pasaje o todo lo que dice el libro para poder entender. Si los primeros tres reglas no te ayudaron, entonces vayamos a la 4ª regla, porque en las primeras 3 reglas no hubo suficiente luz, ni el conjunto de la frase, ni el contexto pudieron remover la dificultad para disipar todas las dudas. Entonces, esta 4ª regla se usa cuando las primeras 3 reglas no han logrado, perdón, se me lenguó la traba. Cuando las 3 primeras reglas no han logrado esclarecer algún pasaje. Esto es hacer hermenéutica, mis amados. Esto es tratar de entender la palabra. Hay que aplicar esto. Usted no puede hacer un pastel si no tiene la receta, ya sea una receta escrita, ya sea una receta en un video o ya sea una receta grabada en su mente. Pero usted sigue ciertas pautas. Usted no agarra la harina, los huevos, vainilla, mantequilla, no sé qué tipo de pastel vaya a hacer, y lo pone en un recipiente y lo mete al horno. No, para que la familia, los amigos puedan decir, qué rico te quedó este pastel, qué sabroso. Y más, para que la gente te diga, ¿me puedes compartir la receta? Ay, 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 ¿me puedes compartir la receta? Eso quiere decir que quedó suficientemente bueno, sabroso. ¿Ok? Usted no agarra esa harina y la mete al horno. Usted primero va a hacer un proceso, la va a amasar, va a revolver los ingredientes, ya sea que use leche o que use agua. Son procesos. Para entender la palabra del Señor, hay que hacer uso de estas 5 reglas para que la gente le pueda decir, me gusta cómo explicas la palabra, me gustas cómo enseñas. O sea, usted va a tomar una responsabilidad, mi amado hermano,
de aprenderse estas 5 reglas para no malinterpretar las escrituras y que la gente pueda saborear su enseñanza. Hasta ahorita espero no decepcionarte y no dejarte con dudas y que yo haya hecho mi trabajo de prepararme y seguir buscando la manera en que pueda interpretar la escritura o el curso que me toque dar para que tú digas, me gustó, lo entendí, lo comprendí. Y esto no es para dar masajes al ego, esto es para decir, quiero hacer bien mi trabajo como un pastor, como mentor, como maestro, como profesor. Es decir, tengo que prepararme y que usted diga, me voy a preparar, voy a conocer esas 5 reglas y voy a tomar tiempo, voy a leer mucho, voy a investigar, no nomás con lo que leí y con esto ya, no, 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 hermano, sino que usted va a tomar con mucha seriedad, con mucha seriedad. Si es posible, si usted va a predicar, si es posible, o en cuanto sea posible, mínimo, mínimo, parte de mi experiencia, yo trato de tener el sermón listo 15 días antes de que vaya a predicar. 15 días antes. Esa es mi cultura, esa es mi costumbre. ¿Por qué? Porque en 15 días, una vez que yo ya tengo el tema, que yo ya tengo los textos, que yo ya sé lo que quiero hablar, yo tengo 15 días para orar, para pedir revelación de la palabra, pedir la revelación del Espíritu Santo, para ver la necesidad espiritual, emocional de la gente. Entonces yo estoy diciendo, Señor, por favor, úngeme, úsame. Entonces yo voy preparando eso con 15 días, porque yo quiero usar estas 5 reglas. Te estoy hablando en mi persona. No prediques si no tienes preparado 15 días. Y si te dicen de repente, tienes que predicar este viernes, tienes que, ayúdame a predicar el domingo. Entonces agarra un pasaje que ya has predicado, un sermón que ya has predicado y ora al Señor y dile, Señor, aquí tengo 5 predicaciones que tengo, que ya hice, ¿a cuál es la que tengo que predicar? O sea, pero nunca le digas que no a la predicación, nunca le digas que no puedo, pero vete con algo que ya el Señor te ha revelado y que tú has sido consciente, intencional en prepararte para dar ese mensaje. Recuerda, estamos aprendiendo cómo interpretar la escritura. Y si vamos a preparar un pastel, el pastel no se cocina en 15 minutos. Nunca. En 10 minutos no está el pastel. Mínimo usted tiene que darle esos minutos en el horno. Pero previo a eso, hay que preparar la harina. Ofrezcamos el mejor sermón, el mejor pastel, porque le dedicamos tiempo a la preparación. Te reto, mi hermano, te reto. Es emocionante este camino. Llevo 42 años predicando. Me fascina. Todavía quiero seguir aprendiendo. Todavía escucho a grandes predicadores y veo lo que están haciendo. Trato de mejorar, porque esto nunca, nunca vas a decir, estoy listo para predicar. Nunca, nunca. Lo vas a hacer, podrás hacerlo, pero siempre tendrás un reto de seguir investigando, de seguir orando, de seguir buscando la alianza del Señor, de seguirte capacitando. Siempre vas a tener eso en tu vida. Y te voy a dar algo más antes de entrar a la quinta regla, porque yo estoy emocionado con lo que estoy aprendiendo o estoy repasando en este día. Después de que prediques, después de que prediques, tal vez terminas hincado dándole gracias a Dios por tu predicación, por tu mensaje, porque Dios te usó.
pero te voy a decir qué va a pasar después. Cuando recuerdes tu sermón, vas a decirte, hubiera dicho esto, hubiera añadido esto. Por eso te digo, nunca, nunca vas a decir, estoy listo. Vas a tener el sermón, pero después de que lo prediques, va a venir eso a tu mente, a tu corazón. Hubiera dicho esto, hubiera añadido esto. ¿Por qué no dije esto? Eso quiere decir que Dios te sigue alimentando. Dios te sigue enriqueciendo para que la próxima vez que vayas a predicar del tema, tú ya vas a añadir lo que cosechaste en esa experiencia con ese sermón. ¿Me explico? Te lo voy a decir en mi lenguaje. Qué chulada predicar la palabra. Qué riqueza es la palabra de Dios. Cuánta riqueza podemos tener de ella. Que después de que nosotros podemos decir, estoy listo para predicar este sermón y es un sermonzazo, cuando termines, Dios te va a decir, aquí te va esto, mijo, y será para tu enriquecimiento personal. Así que ánimo, anímate y vámonos a la quinta regla aquí porque no quiero que se me duerma. Quinta regla. Es muy importante, mi amado, comparar los pasajes paralelos. Con permiso. Es importante comparar los pasajes paralelos. Hay que buscar en la Biblia. Hoy vamos a ver un pasaje paralelo. Recuerde, la semana pasada fue la introducción de hermenéutica. Hoy estamos viendo las reglas de la hermenéutica. Y hay que aprenderse esas 5 reglas. Yo te voy a dejar un pequeño cuestionario de esas 5 reglas para que las repases. Ya sea que consultes esta grabación nuevamente o que consultes tus escritos o consultes el PowerPoint que te dejo en Classroom. Pero son 5 reglas que hay que mirarlo. Tú puedes abrir este video nuevamente y puedes estar resolviendo ese pequeño cuestionario. ¿Ok? Es para repasar. Vamos, vamos a la quinta porque el principio de los pasajes paralelos. Dice ahí, el principio de pasajes paralelos declara que cualquier texto o pasaje de la Biblia debe ser interpretado a la luz de sus pasajes paralelos. Lo vamos a ir explicando ahorita. Declara que cualquier texto o pasaje de la Biblia debe ser interpretado a sus pasajes paralelos. ¿Qué es el pasaje paralelo? Son aquellos que tratan el mismo tema o incidente. Es interesante. Es muy interesante porque si no hay un pasaje paralelo, usted leyó un pasaje y usted conoce bien la Biblia y usted dice, yo no encuentro un pasaje paralelo a esto. ¿Por qué lo dijo el escritor? ¿Cuál es el propósito que está escrito? Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Pero hoy quiero ver uno que sí es paralelo, que sí tiene paralelos a otro. Vamos, acompáñame a ver este punto del pasaje. Está con letras rojas.
Vamos a ver qué quiso decir Pablo cuando le escribe a la iglesia de Galacia y le dijo, de aquí en adelante, que nadie me cause molestias. O sea, dejen de estar molestando. Dejen de seguir con la misma cantaleta, diríamos en Sonora, en México. Dejen de estar molestando. Y luego dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Oiga, qué fuerte está esto. Qué fuerte está esto. Recuerda que hay palabras que hay que tomar de cada texto. Entonces, para poder entender esto, vamos a tomar de aquí. Traigo en mi cuerpo las marcas. Traigo en mi cuerpo las marcas. ¿Qué quiso decir Pablo para que ya dejaran de molestarlo? Este texto se malinterpreta. Esto lo usa la Iglesia Católica, lo usa mucho para justificar la flagelación. Dice que tienen las marcas. Esto es lo que usan mucho ellos, marcas. Esto es lo que le encontramos en la Escritura. Traigo en mi cuerpo las marcas, pero también el catolicismo le llama estigmas. Por ejemplo, a una persona que practica la fe católica o la doctrina católica, le salía una llaga aquí. Y resulta que esa llaga que le salía en las dos manos, en esta parte, se le llaman estigmas ellos. Cuando el sacerdote empieza a investigar porque esa persona un domingo de resurrección o un viernes santo o en cuaresma se le aparecieron esas llagas y luego declara el sacerdote que esas estigmas es para recordar los clavos de Cristo en la cruz del Calvario. Hay muchos estigmas que se llevan, que se conocen. Entonces aquí es cuando ellos dicen, oh, es que tú llevas en tu cuerpo las marcas del Señor Jesús y le llaman estigmas. Tocante a la justificación de la flagelación, yo te voy a hablar de un santo de la Iglesia Católica. Es un santo peruano. Fue un monje llamado San Martín de Porres. San Martín de Porres, tratando de hacer las cosas bien para agradar al Señor. Cada vez que él cometía pecado, siendo un monje, él se encerraba en un cuarto y tomaba un látigo que tenía pedazos de vidrio, de hueso, bolitas de acero, de hierro. Entonces él se quitaba su hábito y adentro del cuarto se empezaba a golpear solo con el látigo y se golpeaba la espalda. Entonces esa flagelación él la justificaba y el sacerdocio lo justificaba para decir, tengo las marcas del Señor Jesús en mi cuerpo. Ellos lo están interpretando de esa manera. Para interpretar este texto, para entenderlo completamente, es necesario aplicar la quinta regla. ¿Qué nos dice la quinta regla?
pasajes paralelos. O sea, no nos vamos a quedar solo lo que dijo aquí. Hay que llevarlo a los pasajes paralelos. Quiere decir que Pablo en alguna otra ocasión habló de esas marcas en su cuerpo. Vamos a ver qué es lo que dice. Esto se lo está diciendo a la iglesia de Corinto. ¿Ve? Si se da cuenta, acá le está hablando a la iglesia de Galacia. Aquí está. A la iglesia de Galacia le dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Vamos a ver qué le dice a la iglesia que está en Corinto. Ese es el pasaje paralelo. Dice, llevando en mi cuerpo, siempre, por todas partes. Vea lo que dice, la muerte de Jesús. ¿Ok? ¿Estamos viendo? Este es el pasaje paralelo. Allá dice, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Yo llevo las marcas de... Aquí está diciendo, llevo en mi cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. Aquí ya no habla de marcas, ya no habla de heridas, aquí habla de la muerte de Jesús. Pero vea, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados, vea, entiéndame o comprendamos estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Este es el pasaje paralelo. Pero este es el contexto, recuerden, vamos a ver el contexto. En el contexto en el cual Pablo está viendo, Pablo está viviendo y Pablo está escribiendo esto, hay que entender esto. Pablo lo está diciendo en un contexto donde la iglesia, los cristianos eran perseguidos por los judíos. Porque estaban predicando algo diferente. Porque el judaísmo se sentía traicionado. El judaísmo se sentía amenazado. La gente en el tiempo de Pedro, la gente iba a las sinagogas y les hablaba a los judíos. Después, cuando vino la destrucción del templo a través del emperador romano, los judíos ya no tenían un templo, pero se seguían reuniendo en las sinagogas. Ya de ahí, en esa destrucción, dejaron de tener los sacrificios. Tome bien claro esto para entender este contexto. En el tiempo de Jesús, aun cuando crucificaron a Jesús en la cruz del Calvario, y que nosotros sabemos que Jesús era el Cordero de Dios, si el pueblo de los judíos hubiera entendido que Jesús era el Cordero de Dios, entonces en ese momento, cuando Jesús muere en la cruz, hubieran cesado los sacrificios en el templo. Se dice, que Jesús murió entre el año 30 al año 33. Es lo que se cree. Entonces, si Jesús murió en el año 30 al año 33, y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, eso quiere decir que todavía pasaron 40 años, 4 décadas, que todavía se siguieron sacrificando animales en el altar, en el templo. 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los discípulos ya no están participando de llevar un cordero, un animalito, para que sus pecados sean expiados, fueran perdonados. Ya Pedro, Pablo y Juan están dando una doctrina totalmente diferente al judaísmo. Y ellos han abrazado esa fe. Entonces el judaísmo, cuando ven
que este grupo ya no participa en esos 40 años de los sacrificios, de todo lo que ellos están haciendo y que se reúnen solo para creer que la muerte de Jesús fue suficiente para perdonar pecados, el judío empezó a perseguirlos. Cuando matan a Jesús, cuando persiguen a Jesús, fue porque ya no está de acuerdo con lo que está sucediendo en el templo. Ahora los seguidores de Jesús los están persiguiendo. Por eso Pablo le dice, dejen ya de molestarme. Yo tengo en mi cuerpo, yo soy un verdadero apóstol, yo soy un verdadero siervo del Señor, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, de la muerte de Jesús. Yo tengo en mi cuerpo esas marcas. ¿Por qué? Porque yo estoy entregado a muerte a causa de Jesús. Pero vea, dice, ahora no solo yo, vea lo que dice aquí, porque nosotros, aquí donde estoy marcándole, porque nosotros, ya está mencionando a todos los cristianos, porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte. ¿Qué quiere decir? Nos están persiguiendo como persiguieron a nuestro Señor Jesús. Entonces, no quiere decir que Pablo tenía ese tipo de estigmas como lo enseña la doctrina católica. No, no está hablando de eso. Está diciendo que nos están persiguiendo. Lo que sufrió Jesús en esa persecución, ahora nosotros, a la iglesia de los Gálatas, en Galacia le dice, yo llevo en mi cuerpo, pero a la iglesia de Corinto le dice, todos nosotros, pasajes paralelos, para poder entender lo que le dijo a los Gálatas, hay que entender lo que le dijo a la iglesia de Corinto. ¿Ok? Espero que ya se nos vaya iluminando nuestro entendimiento en la escritura. Vea lo que dice a la iglesia de Corinto. Son ministros de Cristo y lo recalca. Como si estuviera loco hablo. Yo más. O sea, le está hablando a esos falsos profetas. Dice, ustedes se creen que son ministros de Cristo. Le dijo, yo más. Y vea lo que le dice. En trabajos más abundantes. No es que a Pablo se le subió el ego, ¿no? Pero ya lo habían molestado tanto que le dijo, el trabajo. Yo he hecho más por el evangelio que ustedes. Yo he hecho más por la causa de Cristo que ustedes. En trabajo más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. Y luego empieza a describir sus marcas, su sufrimiento como ministro de Cristo. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Por qué? Porque en el judaísmo existía esta regla que cada vez que iban a golpear o a castigar, a darle una condena a un judío, le tenían que dar 39 azotes. O sea, Pablo, vamos a ver, 4 por 5, 20, casi 200 azotes. Vamos a sacar la cuenta bien, déjeme hablo la calculadora porque mi mente está cansada ahorita para las matemáticas, a pesar de que también marcar 39 por 5 no es una cifra que yo te la puedo sacar inmediatamente, pero si nos vamos, son 40 azotes, 4 por 5, 20, menos 5, ya usando la calculadora nos da 195 azotes. No son poquitos, amados. No, le dijo, 3 veces he sido azotado con varas. O sea, él hace, aparte de las 5 veces que lo azotaron, de esas 40 menos 1, 3 veces lo azotaron con varas. Una vez apedreado. ¿Se acuerda cuando los discípulos lo sacaron medio muerto
déjeme recuerdo, creo que de Listra, y de Listra lo sacaron en la noche y se lo llevaron a Derbe. Ustedes ya leyeron el libro de Hechos. Ahí dice, fui apedreado, una vez apedreado. 3 veces he padecido de naufragio. Usted ya leyó el libro de Hechos. 3 veces naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. O sea, no solamente un naufragio pequeño, de toda una noche y todo un día. En camino, muchas veces. O sea, que ha recorrido en peligros de ríos. Quiere decir que no solamente se andaba ahogando en el mar, sino que tal vez la corriente se lo llevó, lo arrastró en alguna vez, en peligro de ríos, o estuvo a punto de ser arrastrado por las corrientes de los ríos. Peligro de ladrones, quiere decir que estuvo a punto de ser robado, o tal vez lo robaron. Peligros de los de mi nación. Ahora, usted ubíquelo ahí. Recuerde que Pablo tenía doble nacionalidad. Tenías nacionalidad de los judíos de Israel, pero también era ciudadano romano. Y él ahí dice, peligro de los de mi nación. Ahí yo ahorita por lo pronto no he hecho una investigación, un exégesis para ver de qué nación a qué nación se refiere, si a los judíos o a la nacionalidad que tenía con los romanos. Pero dice que él tenía peligro, quiere decir que lo persiguieron. Peligro de los gentiles. Esto me da luz. Recuerda el texto, el contexto, las palabras. Esto quiere decir que cuando habla peligro de mi nación, está hablando del peligro de los judíos, porque luego enseguida me dice peligro de los gentiles, que son los romanos o los griegos. ¿Ve? Esto es hacer hermenéutica, ¿ve? Y ahí ya me explicó de por qué dice peligro de los de mi nación, se refiere a los judíos, y luego peligro de los gentiles, romanos, griegos, etcétera, etcétera. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, nuevamente lo recalco. Y luego aquí viene, peligros entre falsos hermanos. Eso todavía no se acaba. Peligro entre falsos hermanos. En trabajo. O sea que he trabajado, ha estado cansado, fatigado, en muchos desvelos. Pablo tuvo hambre y tuvo sed, en hambre y sed. Dice, él ha tenido muchos ayunos. Ahora vaya usted a saber si esos ayunos eran por agradecer a Dios o pedirle a Dios por algo, o eran ayunos que él está mezclando o está recordándose que tuvo que hacer ayunos obligatorios cuando no tenía, pero en ayunos. Él lo consideraba en algún momento como algo peligroso, como algo que está marcando su vida, porque recuerda que Jesús también ayunó, ¿ok? En frío. Pablo tuvo frío. Y sí, recuerden que en una ocasión le escribió a Timoteo y le dice, y tráeme los libros y la capa a Timoteo. A Timoteo le dijo, tengo frío, necesito que me traigas mi zarape, mi chamarra, mi chompita, que le traiga mi chaqueta, mi abrigo, tráemelo. Entonces, hay otro pasaje paralelo a lo que Pablo está diciendo aquí, que es cierto. Pablo sí tuvo frío porque le pidió a Timoteo el capote. Pasaje paralelo, ¿ve? En desnudez. O sea que hubo momentos, yo no sé si en un naufragio se fue su ropa y se quedó solamente con ropa interior, en un peligro de ríos. Tal vez cuando lo apedrearon, su ropa quedó destruida. Tal vez cuando lo azotaron, él estaba prácticamente desnudo, solamente con un taparrabo, o tal vez sin ropa interior. Pero él está diciendo, he estado en desnudez. Y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación, un aplauso a Pablo, la preocupación por las iglesias. Dios bendiga a los pastores, a los hermanos que se preocupan por los otros hermanos. Que cuando ven que su hermano tiene sed, tiene hambre, necesita ropa, necesita dinero, ellos son dadivosos y ellos se preocupan cuando alguien está en el hospital. Alguien se preocupa cuando alguien está pasando una crisis. Pablo dijo, tengo las marcas del cuerpo, las marcas en mi cuerpo, las marcas del Señor. Aquí están. Y aquí nos da una serie de situaciones, de peligros en los cuales reflejan el sufrimiento también de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien sufrió por la iglesia, si alguien se preocupó por las ovejas de su rebaño, fue el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, la preocupación por todas las iglesias. Por eso dijo a la iglesia de nosotros, no solamente yo, nosotros llevamos las marcas de nuestro Señor. Ahí está la explicación de ese texto. Y creo que este es la última diapositiva que voy a presentar. Creo. Recuerda, no me aprendí bien este, este PowerPoint. ¿Qué dice a la iglesia que está en Filipos, a los filipenses? Le dijo, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De acuerdo a estos pasajes paralelos, la quinta regla, podemos darnos cuenta de que Pablo, al referirse a las marcas, se estaba refiriendo todo el castigo recibido en manos de sus perseguidores o por las circunstancias vividas por la causa del Evangelio de Cristo. Entonces, aquí se pueden aplicar esas reglas. Tenemos 5 reglas, mi amado hermano. 5 reglas, hermanita, que nosotros debemos de considerar cada vez que vamos a preparar un estudio, una predicación. Y te voy a decir, al principio, cuando uno lo empieza a hacer, puede ser algo que fatiga, puede ser algo molesto. No te rindas, hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo, que después, conforme pasan los años, tú ya lo vas haciendo en automático. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú ya te la aprendiste, que entonces tú empiezas a hacer, dices, pero ¿por qué lo dijo? Pero ¿qué quiere decir esto? Oye, pero aquel libro también dice esto. ¿Me explico? Entonces tú ya vas relacionando y ya tienes luz en tu camino. Así que, amados hermanos, creo que esta es la última diapositiva. Amén. Era la última. Yo voy a dejar de compartir solamente para decirte, a través de esta clase tenemos 5 reglas. Yo te invito que las repases. Toma nota, o si ya tomaste nota, qué bueno, porque vas a recibir un pequeño cuestionario para que me puedas identificar esas 5 reglas de acuerdo al contenido de cada regla. Y si es necesario, también vas a poner algunos de los pasajes a ver cómo se puede interpretar. ¿Amén? Es una tarea fácil. Qué bueno que has podido llegar conmigo hasta este momento. La próxima clase sí vamos a empezar ya con las figuras retóricas.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Siempre un placer poder estar contigo. Dejo de grabar en este momento. Cualquier pregunta, cualquier comentario, házmelo llegar, que todavía estamos aprendiendo juntos para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí no es para enaltecer el ego. Aprender a interpretar la escritura no es para tener orgullo de que nosotros sí conocemos y que nosotros sí sabemos. No, aquí es para poder ser más eficientes y poder ayudar al cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, mi hermano. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana.